Hace más de 70 años, vivíamos en un México con una alarmante cifra del 60% de analfabetismo en su población. En una lucha por contrarrestarlo, surgió la idea de crear una institución dedicada a difundir el saber, como lo ha sido el Colegio Nacional. Ahora, por fortuna, hay miles de maneras de informarnos y compartir el conocimiento. Una de ellas es Rubik, la revista de divulgación del Colegio Nacional. Soy Ana Peiro, sean todos bienvenidos. Hoy conocerás, en una semblanza, lo imperdible de don José Vasconcelos, distinguido miembro fundador de este colegio. De viva voz sabrás cómo fue que el neurocientífico Pablo Rudomín, uno de los más destacados de México, eligió su profesión. Además, ¿conoces el estetoscopio? ¿Ese aparato para escuchar el corazón? Pues el doctor Rui Pérez Tamayo, en su sección Las transformaciones de la medicina, te dirá cómo se creó esta herramienta de la salud, que en su momento fue toda una innovación tecnológica. Antes de empezar, te invito a hacer comunidad en nuestras redes sociales. En Facebook como colegionacional.mx y en Twitter @colegional_mx. Si te parece bien, arranquemos Rubik con uno de los historiadores más importantes de nuestro país, Javier García Diego, experto en la Revolución Mexicana, quien nos platicará sobre un controvertido personaje de la historia, don Porfirio Díaz. Aquí lo que nos dijo. El año pasado, 2015, se cumplieron los 100 años de la muerte de Porfirio Díaz. Creo que es un personaje que ameritaría una reflexión. Primero que todo, no me parece correcto discutir sobre si Porfirio Díaz fue bueno o malo, benéfico o negativo para el país. Porfirio Díaz fue muchas cosas, como todos los grandes personajes de la historia, no solamente mexicana, sino mundial. Fue tan larga, digamos, la vida de Porfirio Díaz que es necesario dividirla. Su etapa en el poder suele dividirse en tres momentos. La etapa del ascenso y consolidación en el poder, esto sería 1876-77, algunos historiadores dicen que para finales de los años 80, otros dicen que para principios de los 90. Es lo mismo, digamos, unos 10 años, poco más que eso le tomó consolidarse en el poder, realmente apropiarse del sistema y del aparato político mexicano. Luego vinieron los años, digamos, de estabilidad política, de continuidad política y de auge económico. Son los años, digamos, del esplendor porfiriano, si lo podemos decir así. Estos años van hasta 1900 más o menos. Y a partir de 1900, con varianzas sectoriales, con varianzas regionales, digamos que incluso por razones físico-personales empieza un proceso de declive, que lo va a llevar, claro, al 1911, 1910, 1911 en su interés de la historia mexicana y luego hasta 1915 en su etapa exclusivamente biográfico-personal. Ahora, hay una etapa previa que es una etapa muy importante, quiero llamar la atención sobre ello, es la etapa formativa, porque es una etapa formativa que va a determinar la manera en que Porfirio Díaz ejerció el poder. Él nace, repito, en 1830. Pocos años después iniciaría la etapa santanista. La etapa santanista la identificamos más o menos de 1834 a 1854-55, con muchísimas interrupciones de entradas y salidas del Palacio Nacional. Pero esa es la etapa santanista. Esto es, Porfirio Díaz creció en una etapa de México de un gobernante irresponsable, con estadías breves en el Poder Ejecutivo, que lo van a marcar definitivamente. Luego a Porfirio Díaz le va a corresponder participar en eso que llamamos las guerras liberales, de mediados del siglo XIX, entre liberales y conservadores,
en mucho determinadas por razones religiosas. Y luego le va a tocar también estar en la guerra de intervención francesa. Esto de una u otra manera determina la forma en que Porfirio Díaz va a ejercer el poder. Se va a convertir en un gobernante enemigo, absolutamente rechaza los ejercicios breves de poder. Él está absolutamente convencido de que este país necesita periodos prolongados de un mismo mandato, de un mismo gobernante para poder salir de la situación en la que estamos en el siglo XIX. Eso es el antisantanismo de Porfirio Díaz. Luego, en tanto que él no solamente vio, él fue partícipe, en carne y hueso, él vio, participó en las guerras, repito, de liberales y conservadores de mediados del siglo XIX, y él se va a hacer entonces un personaje más pragmático una vez que llega al poder. Esto es, entra en negociaciones con lo que quedaba, con los restos de los conservadores, y también es mucho más pragmático, mucho más tolerante en materia religiosa. No es tan jacobino como lo pudieron haber sido Juárez y sobre todo Lerdo. Porfirio Díaz busca la reconciliación nacional y no quiere ya conflictos por motivos religiosos. También le tocó la intervención francesa. Él es héroe. Él estuvo el 5 de mayo de 62 en Puebla colaborando con Zaragoza. Entonces, como gobernante, le va a tratar de evitar a México todo conflicto internacional y entonces diseñó una estrategia de, digamos, buenas relaciones diplomáticas, buenas relaciones internacionales. José Vasconcelos, abogado, político y escritor que con su frase "por mi raza hablará el espíritu", se convirtió en el maestro de la juventud de América y el apóstol de la educación. Presidió el Ateneo de la Juventud Mexicana, una asociación civil que tenía como propósito erradicar la vieja forma de ver y pensar. Revolucionario, fue maderista y villista. Esto le sirvió para cultivar su ensayo histórico y filosófico. Fue secretario de Educación Pública, en donde personificaba las aspiraciones educativas de la Revolución. Inaugura una era de verdadero y grandioso renacimiento espiritual de México. Realizó grandes logros para la educación y gracias a él, los grandes muralistas mexicanos trabajaron juntos. También intentó ser presidente de México. Sus principales obras narran sus reflexiones sobre México y sus creencias filosóficas en las que cree en las emociones y se opone al intelectualismo. José Vasconcelos es recordado como un gran escritor y miembro fundador de El Colegio Nacional. ¿Cómo me inicié yo en la investigación? Y pues debo decir que de niño siempre fui un niño curioso, como todos los niños, y de alguna manera mantuve esa curiosidad que desafortunadamente a veces se la quitan a uno en la escuela. Pero simplemente aquí fue el deseo de conocer más, de saber más del entorno en el que nos encontramos, porque pienso que esa es una de las características nuestras como individuos pensantes. Ahora, yo he tenido la fortuna de tener buenos maestros que me estimularon precisamente la curiosidad y la necesidad de saber y de conocer, no la de memorizar cifras o datos que con el tiempo se vuelven irrelevantes. Yo desde un principio me interesó saber cómo funcionaba el sistema nervioso. Entonces he pasado a lo largo de muchas fases, pues ya llevo casi 60 años de dedicarme a la investigación. Empecé estudiando reflejos condicionados con Álvarez Bulla en la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico. Siempre me llamó la atención el saber por qué pensamos, cómo somos lo que somos. De hecho, yo creo que vino en forma natural. Obviamente hubo una época en que yo quería estudiar fisiología vegetal, quería irme al campo y ayudar a los campesinos. Fue cuando me dio la fase de ultraizquierda ahí con mis compañeros de la escuela y queríamos ingenuamente ir al campo a enseñar a los campesinos lo que ellos ya sabían empíricamente de muchos años. Pero pues es la ilusión de jóvenes. Pero yo creo que influyó mucho los maestros que tuve. Ahí el encuentro con Álvarez Bulla, que hacía investigación en fisiología, en electrofisiología. Lo que me gustó mucho es que uno registra los potenciales eléctricos y puede uno ver lo que está pasando en ese momento.
no es como en cierto tipo de estudios químicos que hace uno las reacciones y hasta tiempo después puede uno ver. Entonces para mí era muy emocionante ver en el momento lo que estaba sucediendo. Es una de las ideas fundamentales para mí, que fue la que me motivó a lo largo de todos estos años, es cómo el sistema nervioso procesa la información que viene del mundo externo. Precisamente cuando, por ejemplo, nos tocamos, estamos activando fibras que están transmitiendo las sensaciones al sistema nervioso. Y una de las cuestiones que a mí me llamaron mucho la atención era cómo el sistema nervioso controlaba esa información que viene del mundo externo. Fue lo que se ha dado por llamar inhibición presináptica. Si se trata de dar un consejo a los jóvenes como preámbulo a estas cápsulas, pues es ser curiosos y saber preguntar y saber examinar críticamente lo que los maestros los dicen, no simplemente decir no por decir no, sino tener hipótesis alternativas, porque la idea de la ciencia es esa, examinar el conocimiento disponible y generar hipótesis alternativas. ¿Por qué pensamos? Esa fue la sencilla pregunta que llevó a Pablo Rudomín a estudiar biología en el Instituto Politécnico Nacional y echarle tantas ganas que ahora es uno de los neurofisiólogos más reconocidos de la comunidad científica internacional. ¿Qué opinará de los tests de inteligencia ahora tan populares en Internet? Otro día le preguntamos. Por lo pronto, si quieres conocer más acerca de su trayectoria o de sus actividades en el Colegio Nacional, visita nuestra página www.colnal.mx o manda un tuit a @colegional_mx. Toca hacer una breve pausa, pero te veo al regresar en Rubik. ¿Sabías que cuántos mexicanos han ganado un premio Nobel? Tres mexicanos han ganado un premio Nobel: Octavio Paz, Mario Molina y Alfonso García Robles, todos miembros del Colegio Nacional. En esta cápsula voy a hablarles a ustedes de la transformación tecnológica de la medicina. Durante una buena parte de su historia, el médico solo contaba para explorar al paciente cuando llegaba a verlo, porque se sentía enfermo, solo contaba con sus 5 sentidos. Es decir, veía al paciente, le abría la boca, le tomaba el pulso. Tenían unos frascos redondos así que se llamaban uroscopios para que el paciente orinara y examinara la orina, y la uroscopía era uno de los procedimientos técnicos más avanzados que tenía el médico. Esto siguió así hasta alrededor de 1810, cuando un médico francés, René Théophile Hyacinthe Laennec, trabajando en el Hospital Necker en París, tenía que explorar a una enferma joven, obesa, y quería oírle el corazón. Generalmente se usaba una toalla, lo que llevaban la toalla de auscultación, que se ponía en el tórax del paciente, se desnudaba a la paciente, se le ponía la toalla, y el médico entonces se pegaba al pecho de la paciente a través de la toalla para escuchar el corazón. Pero en el caso particular de esta enfermita joven, Laennec no se atrevió a hacerlo, en primer lugar porque era muy obesa, y en segundo lugar por razones de pudor de la enferma. Entonces se acordó que los niños jugaban a una cosa que después se llamó el teléfono, y es que con una vara o una pieza de madera se la ponían en un extremo, en una oreja, y en el otro extremo se tocaba con un clavito. Y entonces se percibía el ruido que hacía el clavito, muy claramente el sonido atravesaba la madera. A Laennec se le ocurrió, hizo un rollo de papel, un cilindro de papel, lo puso en el pecho de la enferma y se puso la otra parte en su propia oreja y escuchó los ruidos del corazón de la enferma clarísimamente. Así fue como empezó la invención del estetoscopio, este instrumento que usamos ahora para auscultar a los pacientes. Es un mecanismo que amplía los sonidos de manera que uno puede percibir con finura distintas características que permiten identificar
distintas enfermedades, distintos trastornos del corazón. El primero, no de cartón como el que usó Laennec la primera vez, sino ya el aparato que él construyó era de madera. Era un tubo de unos 30 centímetros de largo que se llevaba en dos partes para ensamblarlo. Y con ese cilindro hueco escuchaba el primer estetoscopio de Laennec. Así empezaron los instrumentos que caracterizan a la tecnología. Sí, todos estos aparatos de rayos X y de tomografía axial computada y de endoscopía y todos estos instrumentos que hay en la actualidad empezaron con ese simple experimento de Laennec. Bueno, los estudios se han multiplicado y hemos adquirido una capacidad tecnológica verdaderamente fantástica. Los laboratorios clínicos, por ejemplo, cuando aparecieron los primeros estudios que identificaron al mundo microbiológico, los estudios especialmente de Pasteur y de Koch, se abrió un nuevo mundo completamente, ¿no? Esa fue una revolución tecnológica extraordinaria. Nos permitió, junto con la revolución científica, mejorar la atención médica al grado que en la actualidad podemos diagnosticar y curar muchas más enfermedades que lo que podíamos hacer hace 20 años. La transformación tecnológica ha continuado y sigue en la actualidad y ha tenido como una de sus consecuencias otra de las transformaciones de las que voy a hablar, que es la transformación económica. CINVESTAB, o Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, surge como un organismo descentralizado de interés público que se dedica a la difusión, enseñanza y desarrollo científico en México. Fue creado el 17 de abril de 1961 durante la presidencia de Adolfo López Mateos. Su director fundador fue el Dr. Arturo Rosenbluth, un fisiólogo de renombre global y miembro de El Colegio Nacional. Rosenbluth no ha sido el único miembro de El Colegio Nacional que también ha pertenecido al CINVESTAB. Eusebio Juaristi ha realizado investigaciones en química. Pablo Rudomín investiga las conexiones de las neuronas. Adolfo Martínez estudia patologías. Leopoldo García Colín investigó a los gases densos y Samuel Gittler fue un miembro fundador. Actualmente, el instituto cuenta con 33 departamentos separados por áreas, 10 centros de investigación, 3 en la Ciudad de México y 7 en otros estados. El CINVESTAB es una de las instituciones más importantes de nuestro país. En él se han desarrollado trabajos que dan renombre científico a México. Déjame decirte que el CINVESTAB es una de las instituciones más importantes del país y en sus 55 años ha mantenido su libertad de investigación como principal premisa. En él, los científicos desarrollan cosas para ayudarnos en nuestra vida cotidiana, como el biocombustible hecho con nopal para generar energías limpias en el futuro, o los exoesqueletos que ayudan a trabajadores de la construcción a cargar objetos pesados. Para saber más sobre el Colegio Nacional o conocer qué otros miembros han sido investigadores en el CINVESTAB, entra a nuestra página www.colnal.mx. Ahora, quiero compartir contigo la segunda parte de la interesante entrevista que realizó Martín Velasco al doctor en neurociencias Ranulfo Romo. ¿A poco no te quedaste picado la semana pasada? Terminemos de verla. Retomamos esta charla que tenemos con el doctor Ranulfo Romo acerca de cómo funcionan nuestras neuronas. Ranulfo. Gracias, Martín. Con mucho gusto. Hay un experimento muy bonito que hemos escuchado, quienes atendemos a tus pláticas en el Colegio Nacional. Usualmente lo representas con este. No sé si podrías explicarnos de qué manera, pues es con un mono, ¿no? Sí, claro. De qué manera, digamos, conceptualizas este mecanismo de las sensaciones, la memoria de trabajo y la decisión. Perfecto. Bueno, pues los monos vienen al laboratorio para aprender algo también. Okay. Y de hecho, cuando llego un estudiante nuevo, agarro un mono nuevo, que no sabe nada. Y yo supongo que el estudiante tampoco. Entonces a los dos los entreno a hacer algo muy elemental. El estudiante se siente ofendido porque cree que lo estoy tratando como un mono, pero en realidad le estoy enseñando la parte más humilde del aprendizaje, que es aprender los fundamentos de algo. Entonces mis monos llegan al laboratorio a aprender una tarea muy elemental,
donde tienen que censar con sus yemas de los dedos información táctil. Y entonces yo puedo seguir los caminitos, cómo va esta información hasta su cerebro. Luego enseño a estos monos también a que esta información la tienen que retener en memoria. Una vez que se fue esta información de los dedos, yo quiero saber cómo se representa en memoria esta información. Y luego, cuando le doy otra información en los dedos, le digo, combina esta información fresquita que está entrando con la que tienes adentro en tu memoria. Y combínalas y toma una decisión. Y dado que los monos no hablan, ellos tienen que apretar un botón y la computadora está siguiendo todas estas secuencias. Y cuando está haciendo esto el animal, yo puedo estudiar sus neuronas directamente. A propósito de lo que decías, de cómo piensas, digamos, traje esto para hacer como un ejemplo literario que es como muy conocido, que tiene que ver con la memoria. Cuando en Busca del Tiempo Perdido, al principio el personaje de Proust come una magdalena y eso le recuerda el sabor de la magdalena que años antes había probado. Y entonces empieza a hacer como toda una reconstrucción, digamos, muy precisa, muy vívida. ¿Así funciona la memoria o más bien así funciona la imaginación? La memoria, la información estaba allí. El estímulo que dispara esta secuencia de eventos que está recordando es el pancito, ¿sí? Sopeado en el cafecito. ¿Por qué? Porque va a la parte más profunda de nuestro cerebro, donde está guardado nuestra experiencia y nuestras emociones, donde se combinan muchas cosas, no solamente los objetos físicos, sino también las cuestiones emocionales. Sí. Y ahí intervienen otra vez esas neuronas como la dopamina, que le dan sentido a la información. ¿Hasta qué punto nuestra memoria, o digamos nuestros recuerdos, son también recuerdos imaginados? Bueno, porque lo que sucede es que mi cerebro hace transformaciones. Lo que tú memorizaste hace 10 años comienza a transformarse también. Cada vez que tú lo recuerdas, le estás dando lo estás pintando, lo estás decorando, le estás dando otro sentido. De tal suerte que el acto de memoria original al que yo tengo en este momento probablemente ya está corrompido. Por decirlo de alguna manera, utilizando una palabra, ha sufrido muchas transformaciones. Y yo creo que esa transformación es esencial para sobrevivir, porque la vas adaptando a los contextos en que te estás viviendo. ¿Recordar es decidir? No necesariamente. Yo creo que recordar para mí es entretenerme. Es el momento más privado que yo tengo en mi vida, porque es el que yo creo que es mío, pero ojo, no me fío mucho porque son mis neuronas que me están haciendo creer que es mi momento privado, ¿no? Claro. Bueno, Ranulfo, pues por concluir nada más, pues podrías inaugurar el libro negro. Ah, muy bien. Me siento muy halagado. Listo. Bueno, pues muchas gracias. Encantado, Martín. Hoy quisiera comentarles acerca de dos programas que hemos implementado para las excavaciones del Templo Mayor. Como ustedes saben, allá por 1978 se dio el hallazgo de la Coyolxauhqui y a partir de ese momento se implementó este proyecto Templo Mayor, que a la fecha pues, ha dado frutos sobrados sobre lo que era el antiguo edificio de los mexicas, pero también de otros edificios aledaños. Pero en 1991 ocurrió un fenómeno interesante. Resulta que la Catedral de México, que estaba hundiéndose igual que todo el centro de la ciudad, empezó a sufrir unas resquebrajaduras impresionantes, ¿no? Unas fisuras tremendas, y pues amenazaban con echar abajo a la catedral misma. Intervinieron los ingenieros, gentes de la entonces Secretaría de Obras Públicas, de SAOP, etcétera, e idearon un plan para evitar
digamos, no el hundimiento de la catedral, porque esta, al extraer agua del subsuelo se va a seguir hundiendo, sino para que ese hundimiento fuera homogéneo y no diferencial, ya que este resquebrajamiento lo estaba provocando los edificios prehispánicos que estaban debajo de la catedral. Al irse asentando pegaba en ellos y entonces era un hundimiento diferencial. Eso nos permitió intervenir ahí. Entonces, en ese año de 1991 establecí lo que hoy ya conocemos como Programa de Arqueología Urbana, el PAU. Y este programa ha dado resultados realmente muy buenos. Se han podido localizar toda una serie de edificios que conformaban el antiguo recinto ceremonial de Tenochtitlan. El Cuauchicalco, lugar en que se supone, según algunas crónicas, que se enterraban a determinados tlatoanis o gobernantes mexicas. También el Zompantli, ya localizado. También el juego de pelota. Un templo al dios Ejecatl Quetzalcóatl. O sea, que como vemos, digamos, se ha podido realmente obtener una información muy rica. Otro que se me estaba olvidando es el Calmecac, o sea, aquella antigua escuela en que se preparaban los nobles para realizar sus funciones. Era una escuela para la nobleza mexica. Y esto lo encontramos debajo de el Centro Cultural de España, que está también detrás de la catedral en la calle de Guatemala. Y es muy interesante porque ellos querían hacer un estacionamiento y tuvieron que apoyar, y lo hicieron de muy buena gana, las excavaciones de rescate, y pudimos allí tener a la vista como resultado parte del Calmecac. Hoy se puede visitar, hoy se puede ir al Centro Cultural de España, hay unas escaleras, se bajan, por decir así, 5 siglos y se llega a esa estructura mexica y poder observar parte de ella. Algunos objetos de los que se localizaron ahí también pueden observarse. Y los trabajos fundamentalmente estuvieron a cargo de Raúl Barrera, un arqueólogo que puse precisamente al frente del programa de arqueología urbana, el cual este proyecto o este programa sigue dando sus frutos. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma tuvo a su cargo desenterrar el Templo Mayor, el cual convirtió en museo. Por más de 55 años ha formado parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, jugando un papel importante en la investigación, conservación y difusión antropológica. Por hoy, Rubik, la revista de divulgación del Colegio Nacional, llega a su fin. Pero antes de despedirme, te recuerdo que puedes ver nuestros contenidos en el canal de YouTube, el Colegio Nacional MX, a la hora y las veces que tú quieras. Además, a nosotros también nos puedes mandar un tweet a @colegional_mx con todas tus dudas y comentarios. Yo soy Ana Peiro, espero verte muy pronto para poder seguir compartiendo contigo todo el conocimiento que se genera en esta maravillosa institución. ¡Hasta la próxima!